Buenos días, queridos estudiantes del curso de visualización y análisis de datos. El día de hoy, en este video, vamos a trabajar promedios y desviaciones estándar a través de Excel con un conjunto de datos obtenidos en el curso, donde se les realizó una encuesta sobre distintas características relacionadas a variables cuantitativas discretas. Y vamos a eso en una primera parte del video y una segunda parte a mirar algunas gráficas de distribuciones a través de tablas dinámicas. Bien, el archivo que ustedes encuentran y están mirando en este instante es un archivo que encontrarán en el avatar en cada uno de los cursos. Entonces, por ejemplo, aquí ustedes lo que notan es lo siguiente. En la primera columna tienen el estudiante al cual se le preguntan diferentes datos como su edad, como su estatura, edad en años, estatura en centímetros, el tiempo que tarda en llegar a la universidad, a la clase de data, el número de mascotas que tienen, el número de cervezas que necesitan para embriagarse y el número de horas de sueño diarias que dedican pues a esta actividad de dormir, de descanso en horas. Bien, entonces noten que todos los datos son datos cuantitativos y discretos en el sentido de que ustedes los pueden contabilizar. Quizás ahí la que puede ser un poco no tan clara que sea un dato discreto sería la estatura, pero la estamos tomando en centímetros, así que podríamos pensarnos como un dato discreto. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? En este caso tenemos 32 datos, 32 datos, donde la primera fila pues sería simplemente la categoría de esos datos. Y bueno, acá tenemos algunos datos. Entonces, notemos lo siguiente. Vamos a obtener los promedios. Es decir, ¿qué promedio de edad tiene el curso de data? Este curso de data. Bueno, entonces voy a escribir aquí en la fila 35 una palabra promedio donde me va a indicar, solo para temas organizativos, que toda esta fila, la fila 35, todos los datos que observemos acá van a ser promedios de las columnas correspondientes. Es decir, en esta casilla, la B35, yo lo que voy a tener es el promedio de la edad de mis estudiantes. Y entonces, aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decirle a Excel que nos haga una operación que va a ser promediar los datos de la edad. Y entonces, básicamente la lógica viene así. Quiero que en la casilla B35, quiero que la casilla B35 sea igual. Entonces le pongo shift igual. Sea igual a el promedio, si lo tienen en español, entonces les va a aparecer en la palabra promedio, pero si tienen Excel en inglés, como en mi caso, entonces me toca aplicar la palabra en inglés, average, que es promedio en inglés. Entonces, si lo tienen en español, ustedes escriben acá promedio, ¿vale? Pero si lo tienen en inglés, entonces average. Bien, ¿ahí qué significa? Lo que estoy diciendo es que le estoy diciendo a Excel, quiero que la casilla B35 sea igual al promedio de, y abro un paréntesis, de algunos datos. Y los datos que vamos a seleccionar pues son todos los de acá. Voy a seleccionar absolutamente todos los datos de la columna edad. Es decir, quiero que me haga el promedio de todos estos datos. ¿Listo? Si yo vuelvo y bajo,
noten que básicamente la fórmula me indica como un parámetro que sería desde la casilla B2 hasta la casilla B33, y quiero que me haga el promedio de todos los datos que aparecen desde la casilla B2 hasta la casilla B33. Cierro paréntesis y le doy Enter. Y justamente ahí acabo de hacer el promedio de la edad de mis estudiantes de data. Es decir, que en este curso el promedio de edad es 23 años. Nuevamente quiero que observen que es básicamente escribir igual average, si lo tienen en inglés, en español sería promedio. Abren paréntesis, escriben B2, desde la casilla B2 hasta la casilla B33, que es todos los datos que yo requiero, y cierro paréntesis. Le doy Enter y me hace el conteo. Lo mismo puedo hacer acá. Entonces voy a sacar el promedio de estaturas de mi curso. Entonces quiero que en la casilla C35 sea igual a average de C2, que sería la casilla de arriba. Noten la casilla de arriba que la está seleccionando. C2, ¿hasta qué casilla? Hasta la casilla C33. Entonces 2 puntos hasta la casilla C33. Y noten, ahí básicamente me selecciona todas las casillas. Bien, le doy Enter y me hace el promedio de la estatura en centímetros. Es decir, que el promedio de este curso en estatura está en 165.4 centímetros. Aquí no se distingue entre hombres y mujeres. Es el promedio total. Sigo una vez más para habituarnos. Entonces diría igual average o promedio. Voy desde la casilla D2, que es la de arriba de esta columna. La casilla D2, miren, la estoy seleccionando. ¿Hasta cuál casilla? D33. D33. Y hace el promedio. El tiempo que tardan los estudiantes en minutos a llegar a la universidad, a clase de data, es 54 minutos. Algunos tardan 120, otros 40, otros 15, otros 5, pero en promedio tardan 54 minutos. Bien, y ahí lo pueden seguir haciendo. Yo les voy a enseñar un truquito que es, vean que en la casilla que ustedes acabaron de hacer la operación, tienen justamente un cuadradito en la esquina inferior derecha que pueden hacer clic y arrastrar hacia la derecha y ver que se les reproduce las fórmulas hacia la derecha. Entonces noten que acá average de E2 2.C33, average F2 2.F33 y average G2 hasta 2.G33. Entonces básicamente ahí lo que está haciendo es copiar las fórmulas y hacer el promedio para cada columna. Esa es una manera un poco más corta. Listo, ya tenemos los promedios. Bien, el promedio de mascotas del curso es 1.33, es decir, no alcanzan 2 mascotas en promedio, es más cercano a 1. El número de cervezas que se toman como para estar prendos es 5.31 cervezas, y el número de horas que duermen en promedio son 5.15, casi 5 horas, bastante cercano. Bien, así se saca el promedio. En la fila 36 vamos a obtener las desviaciones estándar de cada una de las características de los estudiantes. Entonces aquí, solo por temas de organización, voy a escribir desviación estándar, que me va a indicar que entonces en toda la fila 36 yo voy a encontrar son datos de desviaciones estándar. Perfecto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora, en la casilla B36 yo le voy a indicar algo similar. Le voy a decir, yo quiero que la casilla B36 sea igual
a la desviación estándar. Bien, si lo tienen en español, entonces el código sería desvesta. Es muy fácil porque es simplemente 4 letras que son las mismas 4 letras iniciales de desviación, y esta, que son las 4 iniciales de estándar. Es la unión de las 4 letras primeras de la palabra desviación y las 4 letras primeras de la palabra estándar. Eso en español. Entonces escribirían igual desvesta, y abren paréntesis y seleccionan los datos. En mi caso, que lo tengo en inglés, entonces voy a escribir ST de EVA. EVA, así. Entonces es Standard Deviation. Entonces, ese sería la formulita. Entonces, ahí ya voy a decirle a Excel que me haga la desviación estándar de ciertos datos. Abro paréntesis y selecciono los datos. Entonces, nuevamente serían desde B2 hasta B33, ¿cierto? Cierro paréntesis y tal. Lo mismo voy a hacer acá para volverlo a hacer. Entonces, en mi caso sería ST de EVA, porque es en inglés. Vuelvo, insisto, si ustedes están en español, sería desvesta. ¿Listo? Bueno, ST de EVA, tin, desde C2 hasta C33. ¿Listo? Y le doy Enter. Ahí está calculando la desviación estándar de estos datos, este conjunto de datos. Perfecto. Ya sabiendo lo anterior, entonces voy a tomar este botoncito en la parte inferior derecha de la casilla y lo voy a reproducir para que me saque las desviaciones estándar. Perfecto. Ya tenemos las desviaciones estándar de todos mis datos de edad, estatura, tiempo, mascotas, cervezas y sueño. Noten lo siguiente, noten que la desviación estándar más grande es la desviación estándar del tiempo para llegar a la universidad. ¿Eso qué indica? Que como la desviación estándar es una medida de la variabilidad de los datos, dicho de otro modo, es una medida de qué tan dispersos están los datos comparada con el promedio, pues aquí lo que notamos es que hay bastante diferencia, hay bastante diversidad en los datos y dispersión entre ellos mismos. O sea, hay datos que yo voy a tener de 120 minutos, pero también hay datos de 15 minutos, o sea, 120 minutos en llegar a la universidad, mientras que hay otros estudiantes que llegan en 15 minutos, otros llegan en 12, otros llegan en 5, entonces otros en 80. Hay bastante diversidad, bastante variabilidad en los datos. Por eso la desviación estándar es grande. Ahora, noten que la desviación estándar más pequeña es la de sueño. Eso significa que no solo los estudiantes duermen 5 horas en promedio, sino que entre ellos las horas que le destinan al sueño son bastante cercanas entre sí. Dicho de otro modo, no hay personas que duerman muy pocas horas, 1 hora, 0 horas, ni hay personas que duerman muchas horas, 10, 11, 12, sino que se van a mantener muy cercanas al promedio. Es decir, si ustedes miran nuevamente los datos de sueño, pues los datos están oscilantes entre 3, 5, 4, 7, 3, 5, 6, 4, 6, de pronto esta persona es de 8, 7, pero muchos están alrededor de 5 horas. Entonces, de esta manera, compañeros y compañeras, encontramos las desviaciones estándar y los promedios de un conjunto de datos utilizando Excel. En un próximo video vamos a hacer un ejercicio de histogramas con estos datos a través de tablas dinámicas. Un abrazo, chao chao.